del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, hasta por 10 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante. Honorable Asamblea, conmemorar el 100º aniversario luctuoso de Miliano, como le decían sus paisanos en Anecuilco, Morelos, nos invita a reflexionar sobre la mística de este revolucionario cuyo eje de conducta era la honestidad, la sencillez y la defensa de la propiedad de la tierra. Hoy honramos la memoria de quien, con la congruencia de sus pensamientos y acciones, hizo de la Revolución Mexicana no solo una lucha por la democracia, sino una lucha por la justicia social. Zapata siempre honró su pensamiento con su acción. El fondo de su batalla radicaba en la dignidad de los más desprotegidos. El fondo de su batalla fue para que la tierra perteneciera a quien la trabajaba. Fue para defender la libertad de asociación frente al latifundismo y la restitución de la propiedad original. Zapata fue la persona correcta para los tiempos que vivió. Con la claridad que solo pueden dar los años y los resultados, hoy vemos que la Revolución Mexicana fue pionera de la gran revolución social del siglo XX. Congruente como fue, lo eligieron regente del Consejo de Anenecuilco el 12 de septiembre de 1909. De inmediato, su primera acción fue solicitar los títulos de propiedad de los locales para resguardarlos del insaciable apetito de los hacendados y los mandó a traducir al castellano, pues muchos estaban redactados en forma de códices. Al mando de miles de mexicanos, el caudillo del sur no aspiró a cargo formal alguno. Era un líder de causas, y la más grande de sus causas fue la gente del campo. En un México donde la mayor parte de la población vivía en las zonas rurales, donde el analfabetismo era una realidad plena y donde prácticamente la totalidad de nuestros hermanos indígenas no conocían el español, Zapata supo hacerse del liderazgo necesario para hacer lo que es hasta hoy un estandarte de las luchas del campo. El Plan de Ayala consagró su idea de llevar estos anhelos de justicia y de libertad a la ley. Ahí Zapata exigió la restitución de tierras, aguas y montes a sus dueños originarios. A Zapata no le tembló la voz para tachar a Madero de falso y traidor, por una revolución que parecía haberse conformado con el solo hecho de que otros grupos accedieran al poder. Sencillo como era, el 21 de junio de 1911 se registró la siguiente conversación bajo un clima tenso. Zapata se acercó a Madero y le dijo: «Mire, señor Madero, si yo, aprovechando que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, pero en el tiempo nos volvemos a encontrar los dos armados con igual fuerza, ¿tendría derecho usted a exigirme su restitución?» «Sin duda», le contestó Madero. «Es más, le exigiría la restitución». A lo cual Zapata, con gran gallardía, respondió: «Pues eso justamente es lo que ha pasado en Morelos, en donde unos cuantos hacendados se apoderaron de las tierras de los pueblos que, con todo respeto, desean se proceda a su restitución». No hubo cambio verdadero. La promesa de que la democracia sería la solución a los problemas de un país en llamas despertaba ya
más desilusión que esperanza. Se estaba condenando al campesino al atraso y la miseria. El pasado había unido a los líderes revolucionarios, pero el futuro claramente los estaba llevando por caminos muy diferentes. En una carta abierta, Zapata le decía a Carranza: usted gobierna saliéndose de los límites fijados al Ejecutivo por la propia Constitución. Usted establece y deroga impuestos. Usted usa facultades discrecionales en guerra, en Hacienda y en Gobernación. Usted da consignas, impone gobernadores y diputados. Usted se niega a informar a las cámaras. Usted protege al pretorianismo y ha instaurado en el país, desde el inicio de la era constitucional hasta la fecha, una mezcla híbrida de gobierno militar y de gobierno civil, que de civil no tiene más que el nombre. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. En el libro de Zapata, Señor de la Tierra y la Esperanza, ilustra no solo su pensamiento, sino su convicción indestructible por la defensa de la patria antes que las aspiraciones de poder. Para Zapata, la revolución solo podía ser verdadera si era sinónimo de justicia. Su lucha más importante fue en el territorio, en el marco de sus ideales, los cuales el propio Carranza reconoció en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Y, por supuesto, en el artículo 27 constitucional, Guía Mundial de los Derechos Sociales. A 100 años de su cobarde asesinato, claro, Zapata vive y su lucha sigue. Ya lo decía Luis Donaldo Colosio y hoy lo refrendamos. Los reclamos y convicciones y anhelos de Emiliano Zapata aún están vigentes. Su llamado exige respuesta. La proclama de tierra y libertad es todavía exigencia de justicia, es condición para la paz, para la estabilidad del país y para la superación de la pobreza como destino. Las balas pudieron acabar con su vida, pero no pudieron ni podrán acabar con su causa. Hoy, lamentablemente, la realidad no es radicalmente distinta. La mayor concentración de pobreza y pobreza extrema aún está en el campo. Las personas en las zonas rurales y nuestros hermanos indígenas siguen sin un acceso verdadero a educación que mejore sus condiciones de vida. Siguen sin seguridad social que los proteja en los momentos más difíciles. Señoras y señores diputados, en este año que ha sido bautizado como el de Emiliano Zapata, esta Cámara de Diputados, no obstante que en el campo vive el 20% de la población, solo el 6% del presupuesto federal va al campo. En este año, que tan pomposamente lo aprobamos como el año del caudillo del sur, propusieron un recorte de más de 20,000 millones de pesos al campo. Y fue por la lucha de algunos grupos parlamentarios y de las organizaciones campesinas que se lograron reasignar 8,000 millones de pesos. Ese es el verdadero homenaje que le quisieron hacer a Zapata en este año. Hoy que vemos problemas en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, entre otros estados, por temas relacionados con el sector primario, por la falta de apoyo a productores, por los recortes y porque nada más no llegan los apoyos, vale la pena preguntarnos, ¿hay un verdadero compromiso con el campo o solo son falsas promesas? No nos confundamos, la ideología zapatista trasciende a la demagogia del populismo actual, que se proclama en defensa del pueblo, pero que en los hechos la traiciona. La gente de nuestro campo y especialmente nuestros hermanos indígenas exigen justicia. Justicia a la luz del México de hoy significa mejores oportunidades y mejor calidad de vida
pero sobre todo significa que les cumplan lo que les prometieron. Me llama la atención que hace unos minutos aquí se subieron a decir que Zapata está con el gobierno actual. No, compañeras y compañeros, no se equivoquen. Primero vayan a convencer a sus familiares, vayan a convencer a los familiares de Zapata para que lo acompañen a sus eventos, porque el mismo familiar de Zapata en los medios nos dijo, nos traicionaron, porque en campaña nos dijeron que terminarían con el proyecto de la termoeléctrica, y ahí sigue. Y por eso hoy los familiares de Zapata les dan la espalda, porque no cumplen sus promesas, porque como ellos, muchos campesinos, muchas madres de familias se quedaron sin estancias infantiles, muchas mujeres se quedaron desprotegidas porque les quitaron los lugares donde se resguardaban por la violencia intrafamiliar. Hoy también así le están fallando a los campesinos. Es cuanto, Presidenta.